Catalina Edwards y Matías de la Maza. Bueno, ¿en qué momento estamos de la pandemia? ¿Cómo ha avanzado la variante, particularmente de Omicron? Tenemos que mirar con preocupación lo que está pasando en Asia en estos momentos. De todo eso y mucho más hablamos a esta hora con el doctor Alexis Kalergis. Él es director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, académico de la Universidad Católica y recientemente también premiado por su aporte a la investigación de las vacunas en nuestro país. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hola, doctor. Buenas tardes, Paola, Catalina y Matías. Felicitaciones por su programa, gracias por la entrevista y saludar a la audiencia que nos escucha. Muchísimas gracias, doctor, por su aporte y también por atender a nuestras interrogantes a esta hora de la tarde. Y quiero partir con lo que está pasando hoy día en Asia, que probablemente ocupa la mayor cantidad de titulares respecto del Omicron, ¿no? Es el avance de la variante y de los contagios y de la mortalidad, particularmente en Hong Kong, asociado a un menor número de vacunas. ¿Tenemos que preocuparnos, mirar con especial preocupación lo que está pasando allá, doctor? Por supuesto, yo creo que es preocupante porque en la medida que no logremos una vacunación equitativa a nivel global, vamos a seguir en una situación de riesgo pandémico. Los países, naciones, territorios donde la vacunación ha avanzado más lento, no solamente están las personas que viven en esos lugares expuestas a enfermarse, como está ocurriendo, como usted dice, en Hong Kong, sino que también a ser fuente, por ejemplo, de la aparición de nuevas variantes, porque las variantes se generan en la medida que el virus se replica y se multiplica en las personas. Entonces, la vacunación disminuye la severidad de la enfermedad, disminuye la replicación del virus en las personas infectadas y, por lo tanto, previene la aparición de variantes. Entonces, por eso esta situación internacional es preocupante y ¿qué podemos hacer desde Chile? Muchas cosas. Yo creo que el avance que se ha hecho en términos de la investigación científica y clínica en torno al desarrollo de vacunas, por una parte, y segundo, lo que hemos avanzado en poder recuperar la capacidad de manufactura en nuestro país. Lo primero ya han sido aportes para las definiciones del el uso de las vacunas y lo segundo, la manufactura puede a futuro desde Chile traducirse en un aporte de dosis de vacunas para no solo nuestro territorio, sino también otros países. Doctor, de poco sirve en el fondo ese trabajo que es súper importante, esencial, por de pronto, para el futuro, si es que la gente no acude a vacunarse. Y se ha notado una menor presencia de personas yendo a recibir la cuarta dosis. En el caso, por ejemplo, de los niños, yo lo he contado también acá en el programa, anteriormente primera y segunda dosis se pusieron en los colegios, ahora la tercera dosis, es decir, primera de refuerzo, no se va a poner en los colegios. Entonces, me gustaría conocer su opinión respecto de eso. ¿Cómo estamos quizás trabando un poco el hecho de favorecer la vacunación de las personas? Bueno, yo creo que es fundamental insistir en el mensaje de que lo que se ha observado en nuestro país y en otros países con la vacunación es un beneficio para disminuir la circulación viral, para disminuir el grado de enfermedad y también hemos visto que los países que han tenido menos cobertura de vacunación han tenido un mayor, lo ha golpeado más fuerte la pandemia. Por lo tanto, el mensaje es seguir cumpliendo con los esquemas de vacunación. Sabemos que la inmunidad de esta y otras vacunas, me refiero a la vacuna para coronavirus y también ocurre lo mismo con otras vacunas, por ejemplo influenza, la inmunidad tiene una duración y esa suerte como de expiración de la inmunidad requiere el refuerzo. Entonces, las personas que reciben la dosis de refuerzo de la vacuna de coronavirus están sin duda más protegidas que las personas que no lo reciben. Ahora, el haber recibido un esquema de vacunación original es mejor que no haberlo recibido sin duda. Pero si tenemos en nuestro país la oportunidad de acceder a dosis de refuerzo, es importante hacerlo porque
hemos visto que la inmunidad va disminuyendo, la efectividad va disminuyendo y la dosis de refuerzo levanta la inmunidad y aumenta la efectividad de las vacunas contra el virus. Así que el recibir la dosis de refuerzo es sinónimo de protección y es sinónimo de tener una mayor capacidad de resistir una eventual exposición al virus. Doctor, ¿usted haría un llamado eventualmente al nuevo ministerio a hacer una campaña sobre esto? Porque si uno mira las cifras, ve que hay más del 90% de vacunados con la primera, la primer esquema de vacunación. Luego hay un 69,7% que completó su dosis de refuerzo y ya la cuarta dosis o el segundo refuerzo va bajo el 10%. Es cierto que empezó en verano, ¿no es cierto? Y en febrero mucha gente está afuera, se va perdiendo el miedo, pero también puede ocurrir que algunas personas no entiendan bien la razón por la que es necesario e incluso se queden con que yo ya me puse el refuerzo. El refuerzo, sin entender que lo necesario es los refuerzos porque el refuerzo, al igual que la vacuna, disminuye o caduca en buena parte su protección. Claro, yo creo que el trabajo que se viene haciendo a lo largo de la pandemia en términos del mensaje claro que significa el mensaje claro del riesgo que significa el exponerse al coronavirus sin el nivel debido de protección inmune se resuelve con la vacunación. Entonces, yo estoy confiado que el nuevo gobierno, las nuevas autoridades van a insistir en un mensaje de, por una parte, autocuidado y que la pandemia sigue presente. Vemos lo que está pasando en otros países y eventualmente nosotros que vamos caminando hacia menores temperaturas, ¿verdad? Vamos hacia el invierno. Otros virus respiratorios han ido reapareciendo porque las personas hemos estado con mayor movilidad, mayor contacto, entonces otros virus están volviendo a estar presentes, influenza, virus sincicial. Entonces, para evitar un invierno más complejo de lo necesario, lo importante es que las personas acudan a vacunarse, reciban su dosis de refuerzo y obtengan la protección que entregan las vacunas que han demostrado por estudios hechos en otros países, por estudios hechos en nuestro país, que son seguras y efectivas contra el coronavirus. Doctor, y para reforzar justamente ese punto, ¿nos seguimos haciendo la idea o se mantiene la proyección del futuro cercano de que la vacunación se tiene que aplicar más o menos cada 6 meses, por lo menos durante este año y quizás el próximo? Claro, Matías, yo creo que no hay una definición de lo que va a ocurrir a futuro. Lo que hemos visto es que este virus tiene estas altísimas tasas de contagio, en particular la variante Omicron, y hemos observado que esas altas tasas de contagio se traducen en una diseminación del virus en la población bastante rápida. Vimos que el brote de Omicron en nuestro país fue muy alto, afortunadamente ya va en descenso, y vimos que la pendiente de número de casos no se condice con que fue muy alta, la pendiente de la curva del número de casos no se condice con la pendiente de las hospitalizaciones o los requerimientos de UCI, que fue una pendiente bastante menor. Y eso es porque nuestra población está vacunada. Entonces, el que tengamos virus circulante, que tengamos variantes circulantes, Matías, nos obliga a pensar de que estos refuerzos de inmunidad son necesarios. Y actualmente, en la frecuencia que lo estamos teniendo, van en la línea de un refuerzo cada 6 meses. Esperemos que en la medida que se vaya, por una parte, fortaleciendo la inmunidad poblacional y por otra, disminuyendo la circulación viral y variantes, probablemente la periodicidad de esos refuerzos va a ir siendo cada vez menor.
Doctor, frente al momento actual de la pandemia que estamos viviendo, y esta pregunta se le ha más repetido en cada vez que hemos conversado con usted durante el último mes y medio, pero justamente pasa el tiempo y uno tiene más información. La subvariante de Omicron que hemos estado hablando, esta variante silenciosa, Omicron 2, como la han puesto en algún punto del mundo, ¿sigue siendo preocupación de que pueda aumentar radicalmente los contagios? ¿Se espera que pueda aumentar levemente los contagios? ¿Se espera que aumente los contagios, pero dentro de la gente que ya se estaba contagiando, por lo cual no notemos un alza? ¿Qué es lo que podemos saber hasta ahora? Bueno, no se ha visto un impacto tan alto hasta el momento de esa subvariante. Probablemente es un factor el hecho de que hubo mucho contagio en personas vacunadas con la variante Omicron original. Eso probablemente reactivó la inmunidad. Cada vez que nos vacunamos y cada vez que nos infectamos, nuestro sistema inmune se reactiva. Y esa reactivación o ese despertar del sistema inmune es mucho más eficiente, mucho más potente cuando la persona está vacunada y se infecta. Entonces, tuvimos un número muy alto de casos con la Omicron original, en muchas personas vacunadas probablemente se infectaron con esta variante y eso generó inmunidad potenciada contra el coronavirus. O sea que es posible que esta variante Omicron 2 tenga menos impacto porque hay un mayor nivel de inmunidad poblacional de la combinación de la vacunación más la infección con Omicron original. Y estos virus cambian, o estas variantes, son distintas, pero no son totalmente distintas. Tienen ciertos elementos conservados entre una variante y la siguiente. Entonces el sistema inmune puede reconocer esos elementos conservados y de esa manera también contribuir a la protección. Muy bien, muy interesante como siempre, doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y académico de la Universidad Católica. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Que Muchas gracias, Paola, Catalina y Matías. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Muy Chao. buenas tardes. Faltan 12 minutos para las 2 de la tarde.